Buenos días. Primero que todo, agradecerles muchísimo su presencia, sobre todo 8 días después de cuando estábamos programados. Eso es un detalle muy bonito de parte de todos ustedes. La felicidad de estar aquí en Panamá y una cosa más grave todavía, el compromiso de contarles esta historia a ustedes, porque eso corresponde a esa parte de lo que es enseñarle a su mamá a ser hijos. Sí, o sea, venirles a contar, eso tiene su rollo y tiene su complicación, porque es una historia con la que ustedes han vivido a lo largo del tiempo. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, empezamos. El océano como tal es viejo, o sea, tiene más de 4.000 millones de años. Tiene 165.000, tiene millones de kilómetros cuadrados, tiene 165 millones de kilómetros cuadrados, el océano más grande del globo terráqueo, es casi una tercera parte de todo el planeta, tiene 4 cuencas, o sea, él es viejo, digamos como tal, como océano, pues data de tiempos muy, muy antiguos. Entonces, como viejo que es él, estamos hablando de 500 años que hace que hay una conciencia occidental de la existencia del océano Pacífico. Pero él, pues es más bien, ese sí que es tan viejo como el mundo, literalmente hablando. Entonces, nosotros vamos a hacer un recorrido por las historias de este viejo mar y de cómo ha sido mirado de muchas maneras por muchos pueblos en muchas etapas, y cómo el viejo como es, como mar, ahora es una de las perspectivas más grandes del futuro, que es todo el tema de la cuenca Pacífico y de todo el viraje de una economía y de un mundo global hacia la cuenca del Pacífico. Entonces, nosotros hablamos y además que al contar las historias de este mar, pues vamos contando historias que también forman parte de todo el paso de Panamá por la historia. Panamá y el océano Pacífico están profundamente unidos. Entonces, hay un Panamá y un océano Pacífico indígena, rutas milenarias, rutas en las cuales ya después se encontraron en excavaciones, en tumbas en Panamá, objetos que vienen de Centroamérica, objetos que vienen de toda de Chichén Itzá, objetos que vienen del sur, que vienen del mundo incaico. Entonces, como ruta, como una manera de comunicar el continente, el mundo indígena lo conocía desde hace miles de años. Imperios al norte e imperios al sur utilizaron este mar, este viejo mar, para comunicarse, para intercambiarse, para llevar toda clase de mercancías, de costumbres, de pueblos, de historias. Entonces ya existía desde el mundo indígena y de todo lo que significa la existencia antigua del mundo indígena, de las civilizaciones que desarrollamos, de todo el conocimiento que se llegó a tener. Digamos, hay un mar que ya existe y un mundo que hace mucho tiempo lo recorre, que es el mundo indígena, y que se comunicó continentalmente, digamos, no, además desde la entrada, desde las hipótesis de población del continente, que se habla de llegar por el estrecho de Bering y empezar a pasar a llegar a poblar el sur del continente. Desde épocas milenarias se están dando las rutas de los pueblos que hemos vivido y he sido asentados en América desde el comienzo de los tiempos. Entonces, hay un tiempo indígena, hay un tiempo de las rutas, y es un tiempo que se conserva, que se cose en muchos siglos de la historia, mientras desarrollamos grandes, grandes civilizaciones al norte y al sur, unidas por este mar y unidas por los pasos, por los únicos pasos donde estos mares se encuentran, que es acá, en Panamá. Entonces, bueno, la cosa iba de ese tamaño cuando resulta que en Europa surge un proyecto de exploración muy grande. Y ese proyecto de exploración tiene una serie de características. Primero,
es un proyecto que va a darle al mundo de la época un carácter global, no el primero. La ruta de la seda ya había comunicado desde hacía mucho tiempo a todas las civilizaciones a través de sus productos, pero esto es un tipo de globalización marítima la que se va a producir ahora. Entonces, y se va a dar a través de dos imperios que en principio son, la primera parte pues son los portugueses y luego son los españoles, en lo que aquí se llamaría como la etapa hispánica, digamos, de el Panamá hispánico y la parte hispánica del Pacífico, de cómo se va construyendo esto. Entonces, este proceso, este proyecto europeo, que es un proyecto que va a extenderse por el mundo entero, va a empezar a desarrollar una serie de supuestos que van a quedar inscritos de esa manera en la historia, porque la historia la van a contar ellos. Entonces, uno de los supuestos es que lo que ellos lleguen a ver parecería que existiera por primera vez, parecería que sus ojos nombraran el mundo, porque ellos así lo creyeron. Digamos, ahí se va formando una manera de ver el mundo que se llama el eurocentrismo. Y el eurocentrismo es basar toda la lectura del mundo en la manera como los europeos, en cómo, cuándo y dónde ellos vieron el mundo, ¿sí? O sea, considerarse como los testigos de las creaciones y de las eras. Eso es un concepto muy complicado a nivel histórico porque es una sola mirada, solo por eso. Digamos, porque es una mirada única, desde sus ojos el mundo aparece cuando ellos lo nombran. Entonces hay que tener en cuenta mucho digamos, la fuerza conceptual de esa mirada, porque precisamente por eso es que se llama descubrimiento. Es decir, ¿quiénes lo descubren? Aquellos que andan nombrando el mundo, ¿sí? Entonces, ¿quiénes andan nombrando el mundo? Los señores estos de los barcos que procedo a comentarte. Entonces, en ese momento, ellos empiezan a buscar las rutas, están buscando ya las rutas digamos, las rutas están hace rato, pero están tratando de buscar los pasos para, para las rutas que vayan a llevar directamente al otro lado. Tiene que haber un paso para llevar a Japón y a Catay y a Zipango, que era de lo que se trataba todo. Entonces, empieza todo el gran proyecto del descubrimiento, lo que ellos llaman el descubrimiento, que Lelutier nos decía, nos descubrieron, por fin nos descubrieron. Era una manera, digamos, de tomar del pelo al hecho de que solo existiéramos en la medida que quedáramos en los registros de ellos, ¿sí? de los españoles y de los europeos en general. Entonces, hay toda una etapa, primero cuando se les va apareciendo un imperio que se les apareció un poco de azar, porque iban para otro lado. Entonces empiezan las primeras rutas ya con los desarrollos de los sextantes, de los astrolabios, ya para poder llegar a tener rutas de navegación enormes. Entonces la primera parte, pues van llegando todos los viajes de Colón a toda la parte de las Antillas. Y la primera parte es buscando desesperadamente el oro, desesperadamente, y la ruta, primero el oro y luego las rutas, pero el oro para las rutas. Entonces, la campaña en las Antillas no rinde los resultados esperados, hay que seguir explorando para poder encontrar lo que ellos están buscando. Y empieza, digamos, cuando ellos llegan acá, entonces ellos llegan y ¿esto qué es? ¿Y esto cómo se llama? Y son tierras en nombre de qué, y a dónde llegaron. Entonces son todas las tierras en nombre del rey de España, de una España recién unificada, de una España que acababa de pasar siglos de guerras entre moros y cristianos y que se unifica a partir de la expulsión de los moros, de los pueblos árabes y de los pueblos judíos, y de la conversión así absolutamente a rajatabla al cristianismo de todos aquellos que habrían de quedarse en esa España o de otra manera no poder vivir en ella. Entonces, hay un pueblo que tiene un proyecto guerrero, un proyecto imperial, que es el proyecto de los reyes, y un proyecto católico fundamentalmente. Esa, digamos, la que llega aquí en primera instancia es esa España de ese momento y de esa época. Entonces ellos van a llegar acá, pero necesitan explorar.
ya, digamos, en la medida en que todavía no obtienen los resultados que los satisfacen a ellos, en la medida en que todavía no tienen los resultados satisfactorios, necesitan seguir explorando. Y a medida que necesitan seguir explorando, necesitan ir creando también unas formas institucionales, esos que llegan, ¿quiénes son? Son conquistadores, pero ¿qué van a hacer? Conquistan en nombre de la corona, son adelantados, son almirantes, cuáles son los títulos, cómo van a explorar eso en nombre de la corona. O sea, hay que, a medida que van avistando estas tierras, tienen que inventarse una carreta institucional para poder montar todo lo nuevo que están viendo. Entonces, es en esas coyunturas en donde empiezan todas las búsquedas de cómo meterse esta realidad en la cabeza. O sea, cómo les cabe en la cabeza una realidad que están viendo que es tan supremamente nueva y distinta para ellos.